Porque para los extraterrestres somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. O sea, somos un experimento de ellos. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. Un saludo para todos ustedes. Estamos en Videobrand Pereira y tenemos el gran honor de estar con Sixto Paz. Sixto, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en Pereira después de más de 20 años que regreso a esta parte de Colombia. Creo que la está viendo un poquito diferente, ¿o no? Pues sí, está muy bonito, la gente increíble y sobre todo han cambiado muchísimas cosas a nivel mundial. Hace 45 años atrás, cuando empezamos a hablar del tema OVNI, de experiencias que habíamos tenido, pues se negaba todo. Se decía, por ejemplo, que el espacio era vacío, que no había nada entre los planetas y las estrellas, que el único lugar donde se había detectado agua era la Tierra, probablemente fuéramos un caso único en el universo, que el único sistema solar comprobado con planetas era el nuestro, probablemente fuéramos el único sistema solar con planetas en todo el universo. O sea que cuando tú salías por la noche a mirar las estrellas estaban de adorno ahí simplemente para que uno dijera, qué bonito, nada más. Entonces nosotros decíamos no. O sea que las estrellas también tienen sistemas solares, que hay otros planetas, que el espacio no es vacío, está lleno de moléculas orgánicas, que la materia prima para la vida está plagando el universo y que los meteoritos y los cometas arrastran moléculas orgánicas y bombardean los mundos, cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Pero así como no todos los óvulos en la Tierra son fecundados, así también no todos los planetas tendrían por qué albergar vida. Pero con que hubiese un solo planeta con condiciones de vida como el nuestro, en cada uno de los sistemas solares que tiene nuestra galaxia, solamente en la Vía Láctea tendríamos 100.000 millones de planetas habitados o habitables. Si eso lo multiplicas por los cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo, las posibilidades son infinitas. La Tierra es menos que un granito de arena en una inmensa playa y no es la única playa. Si hoy por hoy aquí en la Tierra encontramos a gente que en el Amazonas, en Australia, en el África, que andan desnudos alimentándose de los árboles, como el hombre hace 50.000 años atrás, y gente que en Estados Unidos y en Europa ya están viajando en viajes orbitales y turismo. Si puede ver sus contrastes, ¿cómo será en el universo? Hace 45 años atrás los científicos negaban todo. Resulta ser de que nosotros decíamos que, por el contrario, que todo sí existe, sí es real. Entonces, qué interesante que recién en el año 2010, pues los científicos descubrieron en los meteoritos que han caído en Antártida, en Siberia, moléculas orgánicas, o sea, los aminoácidos básicos para la vida, las bases nitrogenadas, los ladrillos de la vida. Los científicos en los últimos años han descubierto cantidad de exoplanetas, sistemas solares alrededor de las estrellas. Se ha descubierto que la Luna tiene tanta agua como la Tierra. La Luna Encelado de Saturno, una pequeña lunita de 500 kilómetros de diámetro, tiene geysers que lanzan agua vaporizada al espacio, ¿ya? Y Saturno toma parte de esa agua congelada para formar el gran anillo E que caracteriza a Saturno. Se ha descubierto que Marte tiene agua que sale a la superficie y se seca. Es más, el telescopio espacial Herschel de la Unión Europea descubrió a solo 750 años luz de distancia de nuestro sistema solar una protoestrella, una estrella en proceso de formación que en lo que se está formando lanza al espacio chorros, pero no chorros de radiación ni de fuego, sino el equivalente a 100 millones de veces el caudal de agua del río Amazonas por segundo. Una estrella que está formando y que lo que lanza al espacio son chorros de agua, como si fuera carnaval, ¿ya? Pero no agüita, sino 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando surgen las estrellas y todo su sistema solar ya vienen con agua incluida. Entonces, la vida es algo común y corriente en todo el universo. Entonces no somos los únicos con agua. Y los científicos que decían esto, que era imposible, que no había nada, que no habían evidencias, hace 45 años, hoy día dicen, siempre estuvimos de acuerdo que podía haber vida en el universo, siempre estábamos de acuerdo. O sea, ¿cómo cambia la versión, no? O sea, no se recuerdan las declaraciones que ellos hacían hace más de 4 décadas. ¿Qué podemos esperar en este momento respecto a todo esto que está pasando con los extraterrestres? Y otra situación sería, de por sí nosotros somos extraterrestres ya, somos semillas estelares. Así es. Pero entonces, ¿cómo hago para reconocerlos? ¿Y cómo hago para saber si es el que vino a hacer cosas buenas o el que no? O sea, ciertamente estamos siendo visitados por alrededor de 60 razas diferentes con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones, hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Naves que han tratado de entrar sin autorización porque hay una especie de cuarentena planetaria, un grupo de civilizaciones que actúan como guardianes y vigilantes de la Tierra
y esa nave que se estrelló en Roswell el 2 de julio de 1947 fue derribada por otras naves que están cuidándonos de quienes no vienen con buenas intenciones. Si ustedes entran a YouTube van a encontrar un video en donde aparece el Discovery, el transbordador espacial y la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrada del planeta y otros 7 objetos que le cierran el paso y le lanzan una especie de misil o haz de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido. La Biblia dice hay gran violencia en los cielos. Ciertamente, allá arriba están agarrando tortazos, porque la Biblia dice, habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. La mitología griega habla de la guerra de los titanes, que determinó que un grupo de dioses griegos fueran deportados, exiliados a la tierra, pues al Tártaro, al inframundo. Las guerras del Mahabharata, el Ramayana en la India, que hablan hasta de naves espaciales llamados vimanas, ¿no? Con los que luchan los dioses y los semidioses. O sea, realmente la historia hace continuas referencias a la presencia extraterrestre y sobre todo, pues más cerca, el 14 de abril de 1561, en la ciudad alemana de Nuremberg, o sea, en el mismo lugar donde 500 años después Hitler hizo las grandes concentraciones de las juventudes hitlerianas y del Partido Nacional Socialista y todo, pues allí, el 14 de abril de 1561 se vio aparecer en el cielo cantidad de objetos en forma de cilindros, discos, medialunas, cruces, a plena luz del día. Y comenzaron a luchar entre sí. Algunos estallaban el cielo y otros estallaban contra la tierra. La gente creyó ver en ello la señal del fin del mundo. Objetos en forma de media luna, cilindros, discos, cruces, hasta que al cabo de una hora apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, la hoja volante de Nuremberg, de 4 kilómetros de largo, que hizo que los objetos se reagruparan, se marcharan en distintas direcciones y diera por finalizada esta guerra de galaxias. O sea que la Tierra, a lo largo de su historia, ha sido escenario de verdaderas conflagraciones de guerras de galaxias. Ahora, ¿cómo uno puede reconocer los seres bien intencionados de los malintencionados? No es tan fácil que los malintencionados puedan actuar libremente porque hay un grupo de civilizaciones que están cuidando nuestro planeta. ¿Por qué? Porque para los extraterrestres somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. O sea, somos un experimento de ellos. Ellos sembraron la vida en este planeta. A lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. ¿Por qué en la actualidad, sabiendo todo esto y existiendo las evidencias a través de la arqueología, a través de la antropología, a través de toda la ciencia, por qué los gobiernos ocultan la realidad de que no estamos solos, que estamos siendo visitados por seres extraterrestres? Lo han venido ocultando porque ahora está aflojando la cosa. Lo han venido ocultando porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para que existen fronteras si son una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, la venta de armas. Todos esos países que nosotros admiramos como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia, ya todos son fabricantes y traficantes de armas. Si no existen guerras, las inventan. Entonces, si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, porque si no hace tiempo que se hubieran hecho polvo, los hubieran de hecho desaparecer, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, si desaparecen las fronteras, no solamente desaparece el gran negociado de la venta de armas, desaparecerían las fronteras, se reduciría al mínimo la clase política, desaparece el contrabando de las fronteras. Muchos políticos nuestros están vinculados también al contrabando de fronteras. ¿Qué te digo? Habría un nuevo orden económico mundial porque también desaparecería la deuda externa si es que no hay fronteras. Ahora, ¿qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios en el mercado internacional caerían por los suelos porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. O sea que se les cae el negocio. Naturalmente que sí. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo tú puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o 2 centrales nucleares. ¿O qué si nos hablan de energía libre? Y en todo caso, ¿cómo quedan nuestras religiones? ¿En qué Dios creerán ellos? ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Quién es Buda? ¿Quién es Mahoma? ¿No es cierto? Bueno, ya la Iglesia Católica se adelantaba, porque en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica, amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la radio de televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Sixto, como es... Sí, y tienes toda la razón respecto a que esto generaría un caos a nivel mundial, el choque hablando es radical. Políticamente y para los que no les conviene todo este asunto. Bueno, y si una persona dijera, bueno, yo quiero conocer estos hermanos, porque son hermanos nuestros,
¿cómo hago para contactar? Al respirar, tú concentras energía, te permite relajar, eliminar la tensión, dirigir la atención del cuerpo hacia la mente, te permite concentrarte. Concentrarte es enfocar la atención, pensar una sola cosa a la vez, reconocer poco a poco cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Y el tercer paso, la concentración, te lleva a la meditación. Meditar es estar a solas y en silencio con uno mismo, es no pensar, es liberar la mente de todo pensamiento. ¿Cómo puedo hacer yo para recibir mensajes telepáticos, extraterrestres o para entrar en contacto con civilizaciones superiores? Tengo que aprender a quedarme a solas y en silencio y a escuchar. Entonces, eso es lo que te permite a ti la meditación. Cuando nosotros empezamos esto, fue como jugando. Una noche, el 22 de enero del año 74, mi madre, mi hermana y yo nos sentamos en torno a una mesa, pusimos una hoja de papel y un lápiz y acordamos que al primero que le viniera a la mente una idea que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel y después íbamos a ir uniendo las ideas buscando un probable mensaje. Aquella noche, el 22 de enero del año 74, recibí mi primera psicografía, que es una forma de escritura automática o telepatía instrumentalizada. ¿A quién no le ocurrió alguna vez que de pronto escucha que lo están llamando y dice, ¿me llamas? No, pero estaba pensando en ti. Pues clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. Suena el teléfono, el fijo, el que no tiene diferencia de tono, y ya sabes quién te está llamando. O de pronto empiezas a pensar muy fuerte un compañero del colegio, de la universidad, que hace años que no ves, y te vas al mercado y te lo encuentras y te dice, he estado pensando en ti, necesitaba ubicarte. Pues te me has venido en la mente. Entonces, todo ese tipo de cosas existen. Eso se llama telepatía. O sea, todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, percepción extrasensorial. No la hemos desarrollado simplemente por ignorancia, por falta de estímulo. Nadie nos dijo que la teníamos, que podemos desarrollarla, ni menos aún cómo hacerlo. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente, clarividencia. Tú puedes escuchar con los oídos, pero también con la mente. Se llama clariaudiencia. O sea, puedes escuchar de pronto que un primo tuyo fue atropellado en Nueva York, escuchas el ruido incluso ya del atropello, ya, y él está a miles de kilómetros de distancia de donde estás tú. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, tú también puedes anticipar los hechos, puedes tener premoniciones, precogniciones, el don de profecía, y también te puedes comunicar con la palabra, pero también con la mente, se llama telepatía. Entonces, es un abanico de posibilidades que todos tenemos, y saber que existen, creer que se pueden desarrollar y querer poder desarrollarlas, nos permitiría a nosotros recobrar ese contacto con el universo. Entonces podríamos hablar de dualidad. Realmente existe una dualidad porque hay seres bien intencionados y mal intencionados. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro planeta Tierra fue seleccionado por los extraterrestres para llevar a cabo un proyecto muy especial. Según los extraterrestres, con los que nosotros hemos llegado a tener contacto, y la nave ha aterrizado y hemos visto bajar los tripulantes y hemos dialogado con ellos mentalmente y después también hasta han hablado, y hasta nos han permitido invitar a periodistas. El primer periodista que nos acompañó a un encuentro programado previa cita fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie de los libros El Caballo de Troya. Este periodista, cuando solamente un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, en el año 74, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes adolescentes que éramos en aquel entonces, que afirmábamos tener contacto. Él nos acompañó al desierto y él vio aparecer dos objetos haciendo evoluciones en el cielo y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España. No solamente lo contó al rey y a la reina, sino que lo publicó a través de la prensa, a través de la televisión, escribió su primer libro, OVNIS SOS en la Humanidad, y en 45 años, 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. O sea, son los periodistas testigos imparciales y objetivos de que el contacto es real y que está vigente. Ahora, ¿por qué hemos invitado a la prensa 10 veces en estos 45 años? Porque para nosotros mismos es importante verificar que sigue siendo verdad. Del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es un delirio, una esquizofrenia. Ustedes van a encontrar, hay un canal de YouTube con mi nombre, libre acceso, Sixto José Paz Wells, donde van a encontrar videos como por ejemplo el ovni de la isla de Pascua o impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán. Ahí van a ver cómo hemos ido con todos los periodistas de los canales más importantes de la televisión de México, no al desierto, no a una zona aislada, sino un lugar público. Las pirámides de Teotihuacán, un lugar turístico, delante de miles de turistas, aparecieron 6 objetos en el cielo entre las 10:30 de la mañana y 5:30 de la tarde, a pleno sol. Y lo interesante del video es cómo va cambiando la actitud de los periodistas. Cuando llegan dicen, bueno, si Topa nos ha invitado, pues dice que algo va a aparecer aquí, quién sabe. Y al final el video, no, es que fueron 6 objetos, esto fue increíble. Entonces, como digo, formo parte de un grupo de contacto. Esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Entonces hemos venido teniendo el contacto a lo largo de todos estos años y esto nos ha permitido, incluso en algunos casos, subir al interior de las naves y verlos a ellos físicamente. El primer ser que nosotros vimos medía 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol, un oriental. Decía llamarse Oxal, poco pelo, pero láser que le caía detrás de los hombros, con textura robusta, parecía un físico culturista. La comunicación mental.
Entonces él dijo de que venía de un lugar que se llama Morlen y que nosotros lo conocemos como Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, que está a 600 millones de kilómetros de distancia de nuestro sistema solar. Ahora, y que allá, pues sobre la superficie de hielo, ya hay océanos tan grandes como lo de la Tierra, de que ellos han creado instalaciones artificiales y han creado microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extienden en el subsuelo de las lunas. Decir esto hace 45 años atrás, pues ya ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo porque en el año 2012 ya la NASA, o sea, en el 2015, perdón, la NASA descubrió océanos tan grandes como los de la Tierra en Ganímedes. Y hay imágenes ya tomadas por las ondas norteamericanas que se ven como estructuras, instalaciones y luces sobre la superficie de Ganímedes. Sí, todo esto hace parte de la vida, pero tengo otra pregunta para hacerle. Es que quiero hacerle un montón de preguntas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay después de la muerte? Según los extraterrestres, la muerte no existe. La muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, tendrás buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Bueno, uno dice, pero si he tenido vidas anteriores, ¿por qué no las recuerdo? Es que no se puede vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo podrías envolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo, otra familia, otras relaciones? Sí, porque el espíritu no tiene sexo. En una vida serás hombre, en otra mujer, en una pobre, en otra rico, en una sano, en otra enfermo. ¿Para qué? Para que todos aprendamos a ser solidarios y compasivos unos con otros. Y es que dos personas no nacen en igualdad de condiciones. Hay quien tiene una vida muy larga y hay quien... Porque para los extraterrestres somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. O sea, somos un experimento de ellos. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. Un saludo para todos ustedes. Estamos en Videobrand Pereira y tenemos el gran honor de estar con Sixto Paz. Sixto, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en Pereira después de más de 20 años que regreso a esta parte de Colombia. Creo que la está viendo un poquito diferente, ¿o no? Pues sí, está muy bonito, la gente increíble y sobre todo han cambiado muchísimas cosas a nivel mundial. Hace 45 años atrás, cuando empezamos a hablar del tema OVNI, de experiencias que habíamos tenido, pues se negaba todo. Se decía, por ejemplo, que el espacio era vacío, que no había nada entre los planetas y las estrellas, que el único lugar donde se había detectado agua era la Tierra, probablemente fuéramos un caso único en el universo, que el único sistema solar comprobado con planetas era el nuestro, probablemente fuéramos el único sistema solar con planetas en todo el universo. O sea que cuando tú salías por la noche a mirar las estrellas estaban de adorno ahí simplemente para que uno dijera, qué bonito, nada más. Entonces nosotros decíamos no. O sea que las estrellas también tienen sistemas solares, que hay otros planetas, que el espacio no es vacío, está lleno de moléculas orgánicas, que la materia prima para la vida está plagando el universo y que los meteoritos y los cometas arrastran moléculas orgánicas y bombardean los mundos, cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Pero así como no todos los óvulos en la Tierra son fecundados, así también no todos los planetas tendrían por qué albergar vida. Pero con que hubiese un solo planeta con condiciones de vida como el nuestro, en cada uno de los sistemas solares que tiene nuestra galaxia, solamente en la Vía Láctea tendríamos 100.000 millones de planetas habitados o habitables. Si eso lo multiplicas por los cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo, las posibilidades son infinitas. La Tierra es menos que un granito de arena en una inmensa playa y no es la única playa. Si hoy por hoy aquí en la Tierra encontramos a gente que en el Amazonas, en Australia, en el África, que andan desnudos alimentándose los árboles, como el hombre hace 50.000 años atrás, y gente que en Estados Unidos y en Europa ya están viajando en viajes orbitales y turismo. Si puedes ver esos contrastes, ¿cómo será en el universo? Hace 45 años atrás los científicos negaban todo. Resulta ser de que nosotros decíamos que, por el contrario, que todo sí existe, sí es real. Entonces, qué interesante que recién en el año 2010, pues los científicos descubrieron en los meteoritos que han caído en Antártida, en Siberia, moléculas orgánicas, o sea, los aminoácidos básicos para la vida, las bases nitrogenadas, los ladrillos de la vida. Los científicos en los últimos años han descubierto cantidad de exoplanetas, sistemas solares alrededor de las estrellas. Se ha descubierto que la Luna tiene tanta agua como la Tierra. La Luna Encelado de Saturno, una pequeña lunita de 500 kilómetros de diámetro, tiene geysers que lanzan agua vaporizada al espacio, ¿ya? Y Saturno toma parte de esa agua congelada para formar el gran anillo que caracteriza a Saturno. Se ha descubierto que Marte tiene agua que sale a la superficie y se seca. Es más, el telescopio espacial Herschel de la Unión Europea descubrió
a solo 750 años luz de distancia de nuestro sistema solar, una protoestrella, una estrella en proceso de formación que lo que se está formando lanza al espacio chorros, pero no chorros de radiación ni de fuego, sino el equivalente a 100 millones de veces el caudal de agua del río Amazonas por segundo. Una estrella que está formando y que lo que lanza al espacio son chorros de agua, como si fuera carnaval, ¿ya? Pero no agüita, sino 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando surgen las estrellas y todo su sistema solar ya vienen con agua incluida. Entonces, la vida es algo común y corriente en todo el universo. Entonces no somos los únicos con agua. Y los científicos que decían esto, que era imposible, que no había nada, que no habían evidencias, hace 45 años, hoy día dicen, siempre estuvimos de acuerdo que podía haber vida en el universo, siempre estábamos de acuerdo. O sea, ¿cómo cambia la versión, no? O sea, no se recuerdan las declaraciones que ellos hacían hace más de 4 décadas. ¿Qué podemos esperar en este momento respecto a todo esto que está pasando con los extraterrestres? Y otra situación sería, de por sí nosotros somos extraterrestres ya, somos semillas estelares. Así es. Pero entonces, ¿cómo hago para reconocerlos? ¿Y cómo hago para saber si es el que vino a hacer cosas buenas o el que no? O sea, ciertamente estamos siendo visitados por alrededor de 60 razas diferentes con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones, hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Naves que han tratado de entrar sin autorización porque hay una especie de cuarentena planetaria, un grupo de civilizaciones que actúan como guardianes y vigilantes de la Tierra. Y esa nave que se estrelló en Roswell el 2 de julio de 1947 fue derribada por otras naves que están cuidándonos de quienes no vienen con buenas intenciones. Si ustedes entran a YouTube van a encontrar un video en donde aparece el Discovery, el transbordador espacial y la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrada al planeta y otros 7 objetos que le cierran el paso y le lanzan una especie de misil o haz de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido. La Biblia dice hay gran violencia en los cielos. Ciertamente, allá arriba están agarrando tortazos, porque la Biblia dice, habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. La mitología griega habla de la guerra de los titanes, que determinó que un grupo de dioses griegos fueran deportados, exiliados a la tierra, pues al Tártaro, al inframundo. Las guerras del Mahabharata, el Ramayana en la India, que hablan hasta de naves espaciales llamados vimanas, ¿no? Con los que luchan los dioses y los semidioses. O sea, realmente la historia hace continuas referencias a la presencia extraterrestre y sobre todo, pues más cerca, el 14 de abril de 1561, en la ciudad alemana de Nuremberg, o sea, en el mismo lugar donde 500 años después Hitler hizo las grandes concentraciones de las juventudes hitlerianas y del Partido Nacional Socialista y todo, pues allí, el 14 de abril de 1561 se vio aparecer en el cielo cantidad de objetos en forma de cilindros, discos, medialunas, cruces, a plena luz del día. Y comenzaron a luchar entre sí. Algunos estallaban el cielo y otros estallaban contra la tierra. La gente creyó ver en ello la señal del fin del mundo. Objetos en forma de media luna, cilindros, discos, cruces, hasta que al cabo de una hora apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, la hoja volante de Nuremberg, de 4 kilómetros de largo, que hizo que los objetos se reagruparan, se marcharan en distintas direcciones y diera por finalizada esta guerra de galaxias. O sea que la Tierra, a lo largo de su historia, ha sido escenario de verdaderas conflagraciones de guerras de galaxias. Ahora, ¿cómo uno puede reconocer los seres bien intencionados de los malintencionados? No es tan fácil que los malintencionados puedan actuar libremente porque hay un grupo de civilizaciones que están cuidando nuestro planeta. ¿Por qué? Porque para los extraterrestres somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. O sea, somos un experimento de ellos. Ellos sembraron la vida en este planeta. A lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. ¿Por qué en la actualidad, sabiendo todo esto y existiendo las evidencias a través de la arqueología, a través de la antropología, a través de toda la ciencia, por qué los gobiernos ocultan la realidad de que no estamos solos, que estamos siendo visitados por seres extraterrestres? Lo han venido ocultando porque ahora está aflojando la cosa. Lo han venido ocultando porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, la venta de armas. Todos esos países que nosotros admiramos como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia, ya todos son fabricantes y traficantes de armas. Si no existen guerras, las inventan. Entonces, si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, porque si no hace tiempo que se hubieran hecho polvo, los hubieran de hecho desaparecer, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, si desaparecen las fronteras,
no solamente desaparece el gran negociado de la venta de armas, desaparecerían las fronteras, se reduciría al mínimo la clase política, desaparece el contrabando de las fronteras, muchos políticos nuestros están vinculados también al contrabando de fronteras. ¿Qué te digo? Habría un nuevo orden económico mundial porque también desaparecería la deuda externa si es que no hay fronteras. Ahora, ¿qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios en el mercado internacional caerían por los suelos porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. O sea que se les cae el negocio. Naturalmente que sí. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo tú puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o 2 centrales nucleares. ¿O qué si nos hablan de energía libre? Y en todo caso, ¿cómo quedan nuestras religiones? ¿En qué Dios creerán ellos? ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Quién es Buda? ¿Quién es Mahoma? ¿No es cierto? Bueno, ya la Iglesia Católica se adelantaba, porque en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica, amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la radio de televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Sixto, como es... Sí, y tienes toda la razón respecto a que esto generaría un caos a nivel mundial, El choque hablando cultural es radical. políticamente y para los que no les conviene todo este asunto. Bueno, y si una persona dijera, bueno, yo quiero conocer estos hermanos, porque son hermanos nuestros, ¿cómo hago para contactar? Al respirar, tú concentras energía, te permite relajar, eliminar la tensión, dirigir la atención del cuerpo hacia la mente, te permite concentrarte. Concentrarte es enfocar la atención, pensar una sola cosa a la vez, reconocer poco a poco cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Y el tercer paso, la concentración, te lleva a la meditación. Meditar es estar a solas y en silencio con uno mismo, es no pensar, es liberar la mente de todo pensamiento. ¿Cómo puedo hacer yo para recibir mensajes telepáticos, extraterrestres o para entrar en contacto con civilizaciones superiores? Tengo que aprender a quedarme a solas y en silencio y a escuchar. Entonces, eso es lo que te permite a ti la meditación. Cuando nosotros empezamos esto, fue como jugando. Una noche, el 22 de enero del año 74, mi madre, mi hermana y yo nos sentamos dentro de una mesa, pusimos una hoja de papel y un lápiz y acordamos que al primero que le viniera a la mente una idea que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel y después íbamos a ir uniendo las ideas buscando un probable mensaje. Aquella noche, el 22 de enero del año 74, recibí mi primera psicografía, que es una forma de escritura automática o telepatía instrumentalizada. ¿A quién no le ocurrió alguna vez que de pronto escucha que lo están llamando y dice, ¿me llamas? No, pero estaba pensando en ti. Pues clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. Suena el teléfono, el fijo, el que no tiene diferencia de tono, y ya sabes quién te está llamando. O de pronto empiezas a pensar muy fuerte un compañero del colegio, de la universidad, que hace años que no ves, y te vas al mercado y te lo encuentras y te dice, he estado pensando en ti, necesitaba ubicarte. Pues te me has venido en la mente. Entonces, todo ese tipo de cosas existen. Eso se llama telepatía. O sea, todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, percepción extrasensorial. No la hemos desarrollado simplemente por ignorancia, por falta de estímulo. Nadie nos dijo que la teníamos, que podemos desarrollarla, ni menos aún cómo hacerlo. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente, clarividencia. Tú puedes escuchar con los oídos, pero también con la mente. Se llama clariaudiencia. O sea, puedes escuchar de pronto que un primo tuyo fue atropellado en Nueva York, escuchas el ruido incluso ya del atropello, ya, y él está a miles de kilómetros de distancia de donde estás tú. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, tú también puedes anticipar los hechos, puedes tener premoniciones, precogniciones, el don de profecía, y también te puedes comunicar con la palabra, pero también con la mente, se llama telepatía. Entonces, es un abanico de posibilidades que todos tenemos, y saber que existen, creer que se pueden desarrollar y querer poder desarrollarlas, nos permitiría a nosotros recobrar ese contacto con el universo. Entonces podríamos hablar de dualidad. Realmente existe una dualidad porque hay seres bien intencionados y mal intencionados. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro planeta Tierra fue seleccionado por los extraterrestres para llevar a cabo un proyecto muy especial. Según los extraterrestres, con los que nosotros hemos llegado a tener contacto, y la nave ha aterrizado y hemos visto bajar los tripulantes y hemos dialogado con ellos mentalmente y después también hasta han hablado, y hasta nos han permitido invitar a periodistas. El primer periodista que nos acompañó a un encuentro programado previa cita fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie de los libros El Caballo de Troya. Este periodista, cuando solamente un corresponsal de prensa a la agencia EFE, en el año 74, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes adolescentes que éramos en aquel entonces, que afirmábamos tener contacto. Él nos acompañó al desierto
y él vio aparecer dos objetos haciendo evoluciones en el cielo y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España. No solamente lo contó al rey y a la reina, sino que lo publicó a través de la prensa, a través de la televisión, escribió su primer libro, OVNIS SOS de la Humanidad, y en 45 años, 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. O sea, son los periodistas testigos imparciales y objetivos de que el contacto es real y que está vigente. Ahora, ¿por qué hemos invitado a la prensa 10 veces en estos 45 años? Porque para nosotros mismos es importante verificar que sigue siendo verdad. Del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es un delirio, una esquizofrenia. Ustedes van a encontrar, hay un canal de YouTube con mi nombre, libre acceso, Sixto José Paz Wells, donde van a encontrar videos como por ejemplo el ovni de la isla de Pascua o impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán. Ahí van a ver cómo hemos ido con todos los periodistas de los canales más importantes de la televisión de México, no al desierto, no a una zona aislada, sino un lugar público. Las pirámides de Teotihuacán, un lugar turístico, delante de miles de turistas, aparecieron 6 objetos en el cielo entre las 10:30 de la mañana y 5:30 de la tarde, a pleno sol. Y lo interesante del video es cómo va cambiando la actitud de los periodistas. Cuando llegan dicen, bueno, si Topa nos ha invitado, pues dice que algo va a aparecer aquí, quién sabe. Y al final el video, no, es que fueron 6 objetos, esto fue increíble. Entonces, como digo, formo parte de un grupo de contacto. Esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Entonces hemos venido teniendo el contacto a lo largo de todos estos años y esto nos ha permitido, incluso en algunos casos, subir al interior de las naves y verlos a ellos físicamente. El primer ser que nosotros vimos medía 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol, un oriental. Decía llamarse Oxal, poco pelo, pero láser que le caía detrás de los hombros, con textura robusta, parecía un físico culturista. La comunicación mental. Entonces él dijo de que venía de un lugar que se llama Morlen y que nosotros lo conocemos como Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, que está a 600 millones de kilómetros de distancia de nuestro sistema solar. Ahora, y que allá, pues sobre la superficie de hielo, ya hay océanos tan grandes como lo de la Tierra, de que ellos han creado instalaciones artificiales y han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extienden en el subsuelo de las lunas. Decir esto hace 45 años atrás, pues ya ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo porque en el año 2012 ya la NASA, o sea en el 2015, perdón, la NASA descubrió océanos tan grandes como los de la Tierra en Ganímedes. Y hay imágenes ya tomadas por las ondas norteamericanas que se ven como estructuras, instalaciones y luces sobre la superficie de Ganímedes. Sí, todo esto hace parte de la vida, pero tengo otra pregunta para hacerle. Es que quiero hacerle un montón de preguntas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay después de la muerte? Según los extraterrestres, la muerte no existe. La muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, tendrás buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Bueno, uno dice, pero si he tenido vidas anteriores, ¿por qué no las recuerdo? Es que no se puede vivir 2 vidas a la vez. ¿Cómo podrías envolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo, otra familia, otras relaciones? Sí, porque el espíritu no tiene sexo. En una vida serás hombre, en otra mujer, en una pobre, en otra rico, en una sano, en otra enfermo. ¿Para qué? Para que todos aprendamos a ser solidarios y compasivos unos con otros. Y es que 2 personas no nacen en igualdad de condiciones. Hay quien tiene una vida muy larga y hay quien ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro o no la tuvo o mejor quien la hubiera tenido. Entonces, si 2 personas no nacen en igualdad de condiciones y Dios no interviene, tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano. Y si interviene, es injusto, pues no le da a todos la misma oportunidad. Pero Dios no es ni indiferente ni injusto. Todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas en crecimiento. Entonces, cada día hay más evidencias de la existencia de vidas sucesivas. Y hay gente muy comprometida, como el caso de Brian Weiss, gran psiquiatra norteamericano, ¿no? Que en libros como Muchas vidas, muchos sabios, pues han hecho regresiones a gente y han descubierto cómo muchas de las fobias, muchos de los temores y situaciones que las personas tienen, se deben que en vidas anteriores fueron quemados, murieron ahogados, les pasó tal o cual cosa. Entonces, realmente hay que tomar en cuenta de que seríamos nosotros la consecuencia de todas nuestras vidas anteriores. Bueno, hablamos también entonces del doble cuántico. ¿Cómo hacemos? ¿Existe? ¿Lo puedo hablar como si fuera mi ángel de la guarda, por decir alguna cosa? ¿Quién es mi doble cuántico entonces? Bueno, primeramente nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Aparte del cuerpo físico denso material, tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo, las emociones y los deseos, que está unido al cuerpo físico a través de
cordón umbilical de energía que se rompe cuando la persona muere. El capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes en la Biblia dice: cuando la persona muere se quiebra su cordón de plata. Lo dice la Biblia antes que lo diga Lobsang Rampa. El tercer vehículo es el ego inferior, el carácter y la personalidad. Cuando tú te mueres, se muere tu cuerpo físico. Y al cabo de 3 días, lo normal, se muere tu cuerpo astral, que es tu cuerpo, emociones y deseos, y se muere tu mental inferior. El carácter y la personalidad mueren contigo. El ser humano es como un actor de una obra teatral. Termina la obra, el actor que se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión, y sale a la calle como actor, no como personaje. Ahora, cada vez que dormimos, nos desdoblamos, nos salimos de nuestro cuerpo y tenemos experiencias en otra dimensión, que es la dimensión del astral. Entonces, tenemos vivencias realmente en otros planos y otras dimensiones. Pero hay un cuarto vehículo que es el de las facultades psíquicas, hay un quinto vehículo que es el alma, la catedral del espíritu, la copia de las experiencias de vidas pasadas, un sexto vehículo que es el espíritu, la conciencia, y un séptimo vehículo que es nuestra esencia. A lo largo de las muchas encarnaciones vamos acumulando tal cantidad de experiencia que se va formando lo que llamaríamos pues una especie de maestro interno, un real ser. O sea, uno es el personaje y otro es el actor o la actriz. Entonces el actor siempre es el mismo a lo largo de muchas encarnaciones. Lo que va variando es el personaje que uno va teniendo. Entonces, durante la obra, continuamente el actor le recuerda al personaje que simplemente es utilitario. Entonces, cuando nosotros en sueños o hemos tenido una experiencia que hemos sentido una especie de ángel de la guarda o un ser de luz que nos está protegiendo, es nuestro propio maestro interno, nuestro real ser, ¿ya? Pues ese doble cuántico que tú hablas, ese ser de luz, ya que trata de recordarnos de que la vida es un tránsito necesario para el aprendizaje y el crecimiento. Entonces puedo hablar del propósito que tengo en la vida. ¿Cómo lo identifico? Bueno, ¿O se puede hablar de misión o no hay misión en la vida? Sí, todos tenemos una misión en la vida. Más bien, tenemos dos misiones. Una, realizarnos como individuo, ¿ya? Y otra, realizar nuestra participación adecuada dentro del concierto. O sea, esto es como una orquesta, cada uno tiene que tocar el instrumento que le corresponde. Entonces, yo tengo que descubrir primeramente para qué soy bueno, en qué me puedo desarrollar. O sea, tengo que saber discernir entre lo que quiero, lo que puedo y lo que debo hacer para aprovechar realmente mi oportunidad en la vida. Y a la vez, no solamente realizarme como individuo, sino ver qué puedo hacer yo en relación con los demás, ya que el ser humano se realiza en sociedad a través de relaciones humanas muy humanas, en la medida en que comparte y da lo mejor de sí. Así que no solamente es crecer como individuo, sino aportar lo mejor de uno para los demás. Los extraterrestres que están viniendo actualmente aquí a la Tierra, no solamente vienen porque quieren ayudarnos, porque nos ven que estamos como muy primitivos, que nos estamos ahogando en un vaso de agua, que estamos capaces de destruirnos. Ellos también vienen a aprender a través nuestro. ¿Por qué? Porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender. Y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces ellos vienen aquí porque tratan de reconectarse con la parte de la emoción y del sentimiento para poder salir de una especie de estancamiento evolutivo en el que ellos se encuentran. El problema es que en contacto con nosotros, los extraterrestres, las emociones, los sentimientos, para los que ellos no están preparados, les hacen perder la perspectiva. Por eso ha habido extraterrestres que se han hecho adorar como dioses, hay extraterrestres que han tomado pueblos completos como feudos particulares, se han peleado entre ellos encima de nuestro planeta, ha habido extraterrestres que han cometido la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Recuerden ustedes capítulo 6 del Génesis bíblico, cuando los hombres comenzaron a poblar la Tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. O sea, si alguien se había hecho la idea de que todos los ángeles eran seres inmateriales con cara de niñas y alas a las espaldas, están totalmente equivocados, porque algunos se comportan cual marineros en lejano puerto y van dejando regada a la familia. Así que estamos emparentados con ellos. Bueno, voy a preguntarle entonces, Sixto, o sea que ellos no tienen sentimientos o sí tienen. Y respecto, aquí lo voy a interrumpir, respecto a eso, el miedo de nosotros, esa parte tan humana, esa parte de la conciencia, ellos experimentan eso y cómo lo podemos manejar nosotros frente a este tema. No lo experimentaban, en contacto con nosotros lo han vuelto a experimentar. Es más, hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes de este proyecto antropológico, sociológico, metafísico que es la Tierra. Pero la Tierra no fue la única seleccionada, fueron 8 planetas seleccionados, de los cuales uno era la Tierra. Pero bueno, estas dos civilizaciones que vinieron hace 26.000 años en calidad de guardianes y vigilantes, unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. De Orión vienen varias razas diferentes, pero la que comandaba probablemente el grupo de los guardianes y vigilantes eran seres de Orión de apariencia reptil, o sea, eran reptilianos, seres como de 3 metros de altura, con cola,
ya escamados, color entre verde y grisáceo, quizás también un poco café. Entonces el líder de ellos en un determinado momento consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podíamos poner en peligro el orden cósmico. Tuvo temor, lo cual es un sentimiento ya de que podíamos poner en peligro y la estabilidad de donde ellos venían. Entonces quiso boicotear, sabotear el plan cósmico, este proyecto, esta observación continua y constante de nuestro planeta. Entonces, algunos estuvieron a favor, otros en contra, se pelearon entre ellos. Esa lucha, ese conflicto es lo que conocemos como las guerras cósmicas de estos ángeles, o sea, estos mensajeros, porque ángel en griego es mensajero. Sí. Al final, Satanel y este grupo de Oriones, de aspectos reptiles, fueron deportados a la Tierra por mal comportamiento. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Un gobierno secreto mundial tenebroso negativo tratando de llevar al mundo hacia la destrucción para poder liberarse ellos de aquí. Entonces los Oriones fueron reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, quienes junto con los Pleiadianos quedaron en calidad de guardianes y vigilantes. El problema es que 200 Pleiadianos, seres de aspecto humanoide, ¿no? Cabeza, tronco, extremidades como nosotros y aspecto casi nórdico, cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Pero no solamente fueron extraterrestres varones los que tuvieron contacto sexual con mujeres de la Tierra, también hubo extraterrestres mujeres que tuvieron contacto sexual con varones de la Tierra. Tal es el caso de Istar, Astarte o Inanna, ¿no? Chicas muy populares en la época de la Sumeria antigua. Sixto, entonces ya a estas alturas, ya con el conocimiento que tiene, uno puede identificar, o puedes identificar a una persona si es o no es de qué raza, por ejemplo. Todos venimos de algún planeta. Es cierto que hay mucha gente que actualmente aquí está en otro mundo, o sea, pensando en cualquier cosa menos en este planeta. Sí. Algunos políticos en nuestro país también. Pero, o sea, cuando tú logras a través de la evolución un nivel de conciencia superior, te dan la posibilidad de reencarnar en planetas superiores. Y hay mucha gente que teniendo un alto nivel de conciencia prefiere quedarse aquí para seguir ayudando a otros a evolucionar. Miren ustedes cómo ha cambiado el panorama en estos últimos 45 años que ya podemos hablar de todos estos temas, reencarnación, extraterrestre y cosas. Pues en el Washington Post salió hace poco, publicado en primera plana, los extraterrestres existen, los gobiernos, o sea, el gobierno lo sabe y es un tema que no se puede ya acallar. Washington Post, primera plana del periódico. Ya vimos que el Congreso norteamericano reconoció que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tanto la Marina como la Fuerza Aérea, ha entregado videos de persecuciones de ovnis que desafían la ley de la física conocida por nosotros, que tienen comportamiento inteligente, que son alta tecnología, que no son de la Tierra. No saben de dónde son, pero no son de la Tierra. Y si no son de la Tierra, entonces ¿de dónde son, pues? Y el propio presidente Trump apareció diciendo, sí es cierto pues que todos esos documentos me los han hecho llegar, pero a mí ese tema me tiene sin cuidado. Como también le tiene sin cuidado el cambio climático. Bueno, ya, pero ya lo están diciendo públicamente. Entonces, muchas de las cosas que se dijeron hace tantos años atrás, hoy día están siendo reconocidas. He tenido la oportunidad de estar 2 veces en Naciones Unidas en Nueva York hablando del tema. He estado también invitado por senadores del Congreso norteamericano, he estado en Washington hablando del tema. ¿Qué me hubiera imaginado yo que hace 45 años atrás, por sentarme al lado de una mesa con mi madre y mi hermana, a jugar o a intentar, como jugando, recibir un mensaje extraterrestre, estaría después, años más tarde, pues en Rusia, estuve hace poquito, hace un mes, estuve en San Petersburgo, en Moscú, pues hablando de estos temas también y todo. Imagínense ustedes, el mundo ha cambiado muchísimo, ¿ya? Entonces hoy se puede encarar abiertamente estos temas. Sixto Paz también ha sido, aparte de todo de toda esta experiencia, es escritor y conferencista, sí, bueno. Por eso lo de mañana, pero también quiero que nos hable de los libros. Bueno, Sixto Paz Wells está casado, ya mi esposa se llama Marina, tengo 2 hijas maravillosas, Yarin y Tanis, ya ambas graduadas en la universidad, estudié Historia y Arqueología en la Universidad Católica del Perú, y desde hace 45, ya van a ser 46 años, he venido compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto. De esa historia han salido 21 libros, ya traducidos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués. Aquí les muestro el 20º libro y el 21º. Ya los conseguimos aquí en Colombia. Aquí en Colombia ustedes los pueden conseguir en librerías. Plaza Janés es la que lo distribuye. Lo pueden encontrar en La Era Azul, lo pueden encontrar de pronto en Arcano, en todas estas librerías. Bueno, el asunto es que este libro, El Santuario de la Tierra, explica el plan cósmico. O sea, ¿por qué la Tierra? ¿Quiénes somos nosotros para ellos? ¿Por qué se dan tanto el esfuerzo de venir hasta aquí? ¿Por qué se pelean entre ellos incluso por nosotros? Todo eso en este libro, El Santuario de la Tierra. Y es que la Tierra es un santuario. ¿Santuario de qué y para qué? En este libro lo van a encontrar. Después, el 21º libro es el Códice Mexica. En él
hablo precisamente de por qué México es uno de los lugares donde están apareciendo mayor cantidad de ovnis en la actualidad. Hay videos en donde se pueden ver hasta 5.000 ovnis a plena luz del día en lugares como Ciudad Nezahualcóyotl, como en Pachuca Hidalgo. Es espectacular. El caso, por ejemplo, también de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, un C-26, ya que estaba en la zona esta de Campeche, cuidando la frontera con Guatemala, donde hay avionetas del narcotráfico, con cámara infrarroja capta la presencia de 11 objetos que se acercan y rodean al avión, y uno de los 11 objetos tenía el tamaño de un edificio de 15 pisos. Imagínense. Y el testimonio de 8 altos mandos militares ya que dan fe de que esto ocurrió y que ellos estén dando ya esta información a la luz pública, que todo el mundo se entere. Entonces, ¿por qué México? ¿Por qué en México también una serie de profecías que anuncian justamente esta época, en donde iban a haber las crisis que estamos viviendo, pero que también iban a ser crisis de crecimiento? La humanidad lo iba a poder superar y vamos a encaminarnos. Así que el panorama no es tan sombrío como parece. Bueno, de que cómo tenemos que estar preparados. ¿Qué viene encima? También yo sé pues que la mente, nosotros con la mente podemos hacer muchas cosas. Podemos parar cosas o podemos... generar cosas. Generar lo que dé continuidad. Ustedes recordarán, por ejemplo, que el 11 del 11 del 2011, cientos de miles, millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración, en meditación, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo, una masa crítica que revirtiera un poco el futuro planetario. Porque se había profetizado, se había anunciado que para el 2012 se venía una suerte casi como de fin del mundo. Hasta la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas, iba a freír al planeta. Y no ocurrió. Se había malinterpretado incluso a la profecía maya. Los mayas nunca hablaban de ningún fin del mundo para el 21 de diciembre del 2012. Lo que los mayas hablaban era del final de la rueda de los Bactunes, un ciclo de 25.625 años que viene acompañado por un rayo sincronizador proveniente del centro de la galaxia, el Hunapku. Entonces, la NASA dijo que se venía la más terrible tormenta solar. El 11 del 2011, la gente se unió, millones de personas orando, meditando, enviando luz, y entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. La peor de las pesadillas de la NASA se cumplió. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. Lo primero, iba a quemar todos los satélites que orbitan alrededor de nuestro mundo. Y al final, ¿qué pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos? Después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo, que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte, porque ellos nos explican por qué no pasó nada. Ahora, durante todo el año 2012 hubo más de 1.465 sismos, entre los 5 y los 8,6 grados en diversas partes del mundo. ¿Y cuánta gente murió en esos 1.465 sismos a nivel mundial? Solo 1.000 personas, menos de una persona por sismo. No puede ser si en el terremoto de Haití, de enero del año 2010, que fue grado 7, muy cerca de la superficie, muy destructivo, pero grado 7, murieron casi 300.000 personas. ¿Cómo puede ser posible que hayan habido 1.465 sismos y solo murieran 1.000 personas? Porque el efecto residual de la masa crítica no impidió que los acontecimientos se dieran, pero sí que fueran menos traumáticos. ¿Recuerdan en el año 2015 el huracán Patricia? Producto del cambio climático venía un huracán grado 7. Nunca había habido un huracán más allá de grado 5, de vientos huracanados 175 a 215 kilómetros por hora. Aparece un monstruo con vientos de 300 a 400 kilómetros por hora. Venía por el Pacífico mexicano en dirección hacia México y la gente se unió, oró, meditó, todo el mundo envió luz. Y el huracán de pronto tocó tierra, se convirtió en tormenta tropical. Lo máximo que pasó fue que llovió y poquito, ni siquiera mucho. Hasta ahora los científicos no se logran explicar qué pasó con la tal Patricia. Entonces, ahora uno dice, ¿por qué no sirvió con el Harvey, que terminó inundando pues, Houston, Texas? ¿Se acuerdan ustedes cómo quedó? Parecía Venecia. ¿O por qué con el María, ¿no? Que se llevó de encuentro a Puerto Rico, casi lo hace desaparecer? O el huracán, por ejemplo, que se fue sobre Miami. Veían ustedes los edificios en medio del mar, ya que sobresalían del mar, una cosa increíble. ¿Por qué no sirvió ahí? Porque la gente todavía es muy supersticiosa. La gente cree que si no es una fecha tipo cábala, 888, 121212, 111111, no funciona. Y esto me hace recordar un poco como el cuento de Dumbo. ¿Se acuerdan ustedes en Dumbo de Walt Disney? Ya el ratoncito lo convence a Dumbo de que puede volar si tiene una pluma agarrada en la trompa. Entonces el elefantito vuela, hace maravillas y todo. El problema es que en un momento pierde la pluma. Entonces el esfuerzo denodado que hace el pobre ratón de convencerlo ya al elefantito de que la pluma no era necesaria, era aleatoria, o sea, se podía usar o no. Ya, y felizmente a último minuto no se mataron. Entonces, mientras que la gente no entienda de que esto no depende de fechas, de cábalas, porque ni siquiera sabemos en qué año estamos. O sea, ha habido tanta variación en el calendario que estamos más perdidos que culebra en bautizo con respecto al calendario. Así que, olvídense. O sea,
Confiemos más en el poder, el potencial sin límites que el ser humano tiene. Bueno, o sea que las cadenas de oración sirven. Naturalmente que sí. Primero, porque les decía que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. En este universo material de 7 dimensiones hay 7 leyes y principios universales que de conocerlas nos hace magos y alquimistas de nuestra propia vida. La primera ley universal es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario nos dejamos llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, nuestra vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado. Por eso siempre mente positiva. La segunda ley, es el principio de correspondencia. Así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. Después viene el principio de vibración, el poder de la palabra, la magia del verbo. Uno concreta lo que decreta. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice. Habla solo cuando tus palabras sean más dulces que tu silencio. Si no tienes nada bueno que decir, cállate la boca, no digas nada. Después, a altura del corazón tenemos el principio de polaridad. A toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad. Uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida por el grado de oposición que se genera. Si el problema no es cuando hay problemas en la vida, el problema es cuando no los hay. Porque o lo que estás haciendo no vale la pena, o los problemas se están represando y te van a caer tipo avalancha. Qué importante será el rol de Colombia en el concierto de las naciones para que hayan fuerzas tan poderosas conspirando contra este país, tanto de afuera como de adentro. ¿Por qué? Porque se espera que Colombia sea como un faro de luz que guíe a la humanidad en el nuevo tiempo, así que hay que ponerse las pilas. Después tenemos nosotros a la altura del plexo solar el principio del ritmo. Todo está sujeto a fluctuaciones, todo va y viene. Cuanto más oscura está la noche, señales de que el día está más cerca. Si el panorama mundial está tan complicado, es porque algo bueno, maravilloso e increíble está a punto de ocurrir. Sixto, hay muchas personas, sobre todo los jóvenes, están muy confundidos. Entonces, ¿Dios qué? ¿Dios sí? ¿Dios no? ¿Existe? ¿No existe? Y ese mensaje que hay que dejarle a esta juventud sobre todo. Bueno, primeramente, según los extraterrestres, el mundo no se va a acabar, se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual. Y ningún sistema político, ninguna religión va a cambiar la humanidad. El cambio es personal e intransferible y la única fuerza capaz de transformarlo todo es el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia, el perdón entre los seres. Lo que los extraterrestres nos han dicho es que si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, lo que dispuso que todo empezara, a falta de una mejor definición, es Dios. Lo más probable es que no exista la idea de Dios que todos nos hemos hecho, pero que Dios existe como una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, como el manifestado, es una cuestión de sentido común y de lógica. Y eso es lo que ellos son, bastante lógicos y bastante prácticos. Entonces, ellos lo que nos dicen es que estamos en un momento de la historia planetaria en que no es importante tanto creer en Dios, sino en creer que Dios cree en nosotros. Y por eso nos ha dado la oportunidad de vivir la vida como la estamos viviendo y que realmente la humanidad va a salir adelante. Pero como todo lo que vale la pena en la vida, nos va a costar sangre, sudor y lágrimas conseguirlo. Bueno, Sixto, muchas gracias. Quisiéramos... Pues gracias a ti y los esperamos justamente el día de mañana en el Teatro de los Fundadores allá en Manizales, donde a partir de las 7 de la noche estaremos dando esa conferencia, Razas Extraterrestres y el Mensaje Cósmico. Así que no se lo pierdan. Y ahí ustedes van a encontrar también la editorial, la librería, van a llevar los libros, así que van a poder ustedes adquirir mis libros pues allí en el Teatro Fundadores mañana, 7 de la noche en Manizales. No se les olvide, los esperamos. Gracias, Sixto. Igualmente.